voy a llamar al señor Luis Carrau, representante de la Sociedad de Criadores de Angus, que le va a hacer un reconocimiento. Y Graciela, te voy a pedir que pases. Les voy a pedir que se paren frente para el streaming y para quienes nos siguen por TV Cable. Walter. Vos que tenés fuerza. Sí, yo lo sostengo. Bueno, felicitaciones por esta gran jornada, por los 20 años, y la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus quiere dejar un reconocimiento por ese gran trabajo. Y bueno, como dijiste hoy en tu charla, el tiempo vale, por tanto estamos dejando para que midan bien el tiempo. Felicitaciones y adelante. Nada, muchísimas gracias a la Sociedad de Criadores de Angus. Como ustedes saben, hace muchos años que venimos trabajando juntos. Es más, el rodeo de la Unidad Experimental Palo a Pique va hacia un rodeo Angus puro y siempre hemos recibido muchísimo apoyo y apertura con toda la gente de la sociedad, con la comisión técnica. Así que, repetimos, en nombre de INEA, muchísimas gracias. Bueno, y ahora voy a invitar a todos los integrantes del taller a que pasen al frente y tomen asiento. Y quien va a estar en representación del taller, haciendo la presentación de esos números que estamos esperando desde el inicio de la jornada, es uno de los fundadores, Emilio, el doctor Emilio Machado. Y bueno, y Emilio... Este año, en un formato distinto, me ha tocado el honor y la enorme responsabilidad de hablar en nombre de todos los integrantes del taller, compañeros de hace 20 y pico de años algunos, otros un poco menos. Y la verdad que es un desafío que asumí con mucha alegría, pero con una enorme responsabilidad. Y ha significado un peso, sin duda, llevar adelante esto que en el mes de marzo fue que resolvimos este cambio de formato. Pensábamos que haber estado 20 años volcando en forma, como grupo desde cierto punto de vista, pero también en forma individual nuestros datos, obviamente había creado en todos nosotros una rutina de recolección de datos y de análisis de información que tenía un componente individual. Por lo tanto, pasarnos a este formato de único, digamos, de recolección nacional, de procesamiento de datos a nivel nacional, era una vieja aspiración que teníamos, algo en lo que muchas veces habíamos hablado, pero que después en la cancha es muy difícil hacerlo. En marzo de este año, todos reunidos resolvimos que era un paso que debíamos dar, y en base a eso diseñamos la metodología con la que íbamos a trabajar. Esta charla entonces va a estar dividida en 3 aspectos. La primera es esa, la metodología que utilizamos, la descripción de lo que resultó el rodeo nacional, la muestra que logramos obtener, la forma que lo logramos procesar, y por supuesto la descripción fundamental del rodeo, como hacemos todos nosotros, o lo hacíamos todos nosotros en forma individual. Además de eso, teníamos una vieja aspiración, una muy vieja aspiración, que era poder procesar esta información toda junta y a partir de ahí generar una base de datos lo suficientemente fuerte, y a partir de esa base de datos lo suficientemente fuerte tener la capacidad de generar modelos predictivos que nos permitieran a nosotros o a quien sea en este país poder inferir a partir de las variables que estuviésemos involucrando en ese modelo, predecir cuáles iban a ser los resultados de preñez. Después de 20 años de haber hecho esa labor, con un gran componente individual, vuelvo a repetir,
creímos que era el momento de intentar por lo menos llegar a un modelo de predicción. Era un desafío y sigue siendo un desafío tremendo por la enorme población, lo variado de la población, que son los productores de la cría, lo variado que es el país en cuanto a eso, y debíamos de ser muy eficientes en el tipo de variable que fuésemos a encuestar, y obviamente tener la capacidad de procesarla. Una vez que esto se resolvió, me tocó a mí encarar esa parte, el trabajo del procesamiento, y he trabajado incansablemente para poder presentar algo que sea lo más fructífero posible. Y por último dejamos los resultados desde el punto de vista de la preñez en sí para el final de la charla. Fue una sugerencia que aceptamos, porque fundamentalmente yo debería ser serio y decir las cosas serias, pero tengo que decir la verdad. Todo el mundo dijo que, cuando digo todo el mundo me refiero a la gente que está a mi derecha, que la charla iba a ser demasiado pesada y que si poníamos los resultados al principio la mayoría de ustedes se iba a dormir y no se iban a quedar. Diciendo esto, lo primero es lo primero, el agradecimiento a todos los colegas que colaboraron y que colaboran todos los años. Nos quedó en letra chica y lleva unos segundos leerlo porque colaboraron 60 colegas que gentilmente, que generosamente nos acercan los datos. A todos los incluimos, incluso los que llegaron a último momento, porque nosotros somos veterinarios de campo y sabemos bien lo que es recolectar datos y manejarlos, así que todos los datos son bienvenidos. Esta es otra placa más de colegas que han estado en forma desinteresada volcándonos los datos. Hay de todas las partes del país, lamentablemente nos quedó Rivera un poquitito para atrás este año, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Básicamente la metodología de trabajo que tuvimos fue esto: diseñamos una planilla, tratamos de involucrar variables que fueran pocas, bastante generales o genéricas, que todo el mundo las pudiera resolver fácilmente. Esto obviamente achicaba la cantidad de variables que muchos de nosotros estos años anteriores estábamos relevando en los rodeos, pero vuelvo a repetir, una cosa era el procesamiento y la recolección y la sistematización de recolección de los datos en forma individual, que teníamos una gimnasia de 20 años, y otra cosa era tratar de llegar al número más amplio posible de veterinarios, ¿no? Y bueno, y ahí lo que hicimos es recoger los datos de preñez, en lo posible la clasificación de preñez en preñez temprana y preñez tardía, los datos de condición corporal, que la escala de línea en realidad la sintetizamos a cuatro estados, que en realidad después los vuelvo numéricos a los efectos del procesamiento, pero a los efectos conceptuales era por lote, no por animal, es decir, no es individual sino por lote, y era la impresión del estado que nos dejaba una vez que terminábamos la ecografía del lote que habíamos hecho, y la dividimos solamente en 4, baja, media, media alta y alta. La clasificación por categorías es la clasificación de toda la vida: las vaquillonas de primer entore, vaquillonas de segundo entore, vacas con cría al pie, vaca fallada del entore anterior, y la categoría aquella de vacas destetadas durante el entore, sí que eran sometidas a destete precoz, que en realidad la creamos y después no la utilizamos fundamentalmente porque un borbollón muy grande de datos había venido sin esa discriminación, pero había venido con el tratamiento que habían recibido las vacas. Entonces, por lo tanto, era lo mismo compararlas como vaca, como BD o como BL sometida a destete precoz. Las medidas de manejo que evaluamos fueron estas: la aplicación del diagnóstico de actividad ovárica, la aplicación del destete temporario, la aplicación del destete precoz, la inseminación artificial y la inseminación artificial a tiempo fijo. Después estaban los lotes sin manejo, que eran los lotes que no habían recibido ningún tipo de manejo, pero que habían entrado dentro de la categorización, es decir, habíamos sido capaces de reconocer qué categoría era, qué condición corporal tenía, pero que no había estado sometido a manejo. Y además dejamos el sistema lo más flexible posible, que eran aquellos datos que llegaban sin categoría, sin manejo y sin condición, iban a entrar simplemente como sin discriminar. Esto era un bolsón que hicimos, y esta es la primera división que tiene acá. Esa es la primera gran división que tiene ese bolsón de datos, ¿no? Entonces la primera partición que hacemos es entre aquellos lotes que vinieron clasificados según esas variables y los que no vinieron, que también aportan al porcentaje de preñez general,
pero no al análisis o al estudio del impacto de las medidas de manejo aplicadas o de la condición corporal, etc. Eso nos lleva a la primera vía de procesamiento, que es justamente todo el análisis del rodeo, la descripción del rodeo, cómo encontramos las categorías, dentro de qué condiciones corporales, qué porcentaje de categorías y todo lo demás. Y la segunda era, también resolvimos en esa reunión de marzo, que era importante ver el vínculo que había entre los porcentajes de preñez a nivel nacional y las seccionales donde estaban ubicados los predios. Esto lo analizamos y pensamos que podía ser interesante desde el punto de vista de qué manera las condiciones climáticas puntuales que se habían presentado durante el trimestre del Entore podían estar afectando los resultados. Era una forma bastante grande, digamos, de tener en cuenta lo que había sido el efecto tiempo, no el efecto clima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está. En los departamentos de Salto y Artigas, porque en ese momento, claro, en marzo nosotros ya teníamos esa partición, digamos, que tuvo el Uruguay en enero, que había llovido muy bien en el centro y el sur, y el norte, fundamentalmente Salto y Artigas, había sido totalmente distinto, ¿no? Bueno, logramos acumular esa cantidad de datos, 366.000 animales, y eso quedó dividido en un 55%, esto es lo que decía Santiago que podía pasar, un 55% vino encuestado, entonces la primera cosa, o el primer resultado positivo que tuvimos es que logramos categorizar más animales del total. Eso de alguna manera a nosotros también nos impactó positivamente, porque a veces una de las cosas que quedaban flotando en los talleres anteriores era que muchos de los datos que estábamos aportando al tener ese componente individual en realidad estaban referidos a los predios que nosotros asistíamos. Y eso inmediatamente traía encadenado otro razonamiento, que era decir, bueno, si son los predios que ustedes están asistiendo, son los predios que están usando o están aplicando más manejo, y esa no es una muestra real de la ganadería del Uruguay, sino que va a tener el sesgo propio de ser los predios que más tecnología aplican, porque son los predios que los están contratando como técnicos. Habíamos dicho desde hace muchísimos años, porque ese trabajo ya lo habíamos hecho con Graciela, que era el muestreo. Es más, hubo un año que el Ministerio nos financió los honorarios, que en definitiva muchos al final lo terminamos haciendo igual de pierna, que era dejar de lado el grupo de productores que se había presentado en el INIA y buscábamos productores al azar que no estuvieran haciendo diagnóstico de gestación, para ver si los datos que nosotros estábamos volcando acá tenían ese sesgo propio de la cercanía con un médico veterinario o con un asesor, y los otros eran más marginales y por lo tanto iban a ser datos distintos. Y en realidad nos encontramos que lo que nosotros estábamos mostrando acá entre la comparación de aplicación de manejo y no aplicación de manejo era exactamente lo mismo que esa otra muestra aleatoria. Además hay que decir algo, hace 20 años atrás, cuando empezamos este taller, la mayor parte de los predios del Uruguay que hacían cría no hacían diagnóstico de preñez, y hoy estamos en una situación que es exactamente la contraria. Hasta hace pocos minutos estábamos justamente discutiendo eso, qué porcentaje de vacas están siendo sometidas a diagnóstico y cuáles no, y todos estábamos de acuerdo de que es una situación que en realidad ahora es al revés, es muy poca la gente que no lo hace. Entonces, bueno, teníamos el 55% de los datos que recogimos, los pudimos procesar, y tenemos un bolsón que es el 44,8% de esa muestra, que aporta al porcentaje de preñez general, pero no al análisis. El único dato, digamos, que podemos decir de eso es que no hay diferencia en la preñez entre esos dos lotes. Es más, hubieron días que el sin discriminar estaba un poquitito por encima y después bajaba según cómo se moviera la muestra, hasta que al final ya pongamos más datos, no cambian nada, ¿no? Estos fueron los totales por departamento. Como yo les decía, el que nos quedó un poquitito flaco de datos fue Rivera. No es porque falte diagnóstico en Rivera puntualmente, sino porque simplemente en estas circunstancias los colegas que aportaron datos de Rivera en realidad tenían datos de otros departamentos. Y bueno, pero es la realidad de lo que nos pasó, ¿no? Y después, bueno, hay departamentos como Artigas, que está bien representado en volumen de datos desde el punto de vista de la cantidad de animales,
pero lo que logramos discriminado a los efectos del procesamiento es bastante menor a los sin discriminar. Pensamos que ahí capaz podemos tener alguna flaqueza por la cantidad de vacas. Esto es, bueno, compañera del anterior, es simplemente lo mismo, la cantidad de animales por departamento, pero acá lo que logramos discriminar y no discriminar en cada uno. Ahí lo que yo le decía de Artigas, estamos prácticamente en el doble de datos del bolsón sin discriminar con respecto a lo discriminado, inverso a lo que es el porcentaje general, ¿no? Acá está la composición del rodeo, es decir, ahora empezamos ya en la parte descriptiva de los datos que encontramos, la grande interrogante de estos días, y básicamente les podría decir que esta es una copia de las placas de todos los años, prácticamente de los 20 años del taller de preñez. Haberlo muestreado de esta manera no nos cambió esta realidad. Un 26% de los animales eran vaquillonas en primer servicio, un 10% eran vaquillonas en segundo servicio y un 60% de vacas con cría al pie. Es obvio que acá seguimos teniendo un porcentaje de estas que no logramos diferenciarlas, ¿no? Y por eso es el balance que tenemos entre las que entran al primer servicio y las que logramos rescatar en el segundo servicio. Y por eso esta bolsa de vacas con cría al pie se nos agranda con un componente que quizás sea un 10 o un 12%, un poco más, un poco menos, de estas, ¿verdad? Por último, las vacas falladas del entore anterior, un 3,3%, prácticamente insignificante. Da por tierra la idea de que en el Uruguay los criadores están reteniendo vacas vacías y que por eso el porcentaje de preñez va a aumentar en base a las vacas vacías. Este ha sido otro camino de evolución positiva que han tenido los predios, en el hecho de que por la velocidad que lleva el negocio, la gente no puede quedarse con las vacas, no tiene sentido. La mayor parte de la gente ha entendido esa idea de la necesidad de hacer girar el capital lo más rápido posible. Y entonces, bueno, por eso es que el porcentaje que están dejando para el siguiente entore es muy bajo, ¿no? Esto es vaquillona de primer entore. Acá entramos en las conclusiones, digamos, de las vaquillonas en primer entore. En la condición corporal baja había prácticamente nada, era más ruido lo que metía que otra cosa y resolvimos sacarla. Era una muestra muy pequeña, había 2 lotes, incluso la preñez daba muy bien porque había uno de esos lotes que eran unas ecografías que había hecho yo y era un lote de vaquillonas que le hicimos IATF allá por diciembre y ahora cuando fui a hacerle las ecografías habían caído muchísimo de estado, pero era un lote muy chico, ¿no? En realidad no representaba nada, por lo tanto dejamos las condiciones corporales más importantes y bueno, lo que se puede ver es que el 80% de las vaquillonas están en condiciones corporales altas, media alta y muy alta, ¿no? Y el porcentaje de preñez es bueno. Esta es otra cosa que durante 20 años hemos venido diciendo. Nosotros tenemos un porcentaje de preñez general en esta categoría que cuando la dividimos entre quienes aplican el manejo y quienes no, aparece una diferencia importante en los años malos, pero los años buenos, digamos que mejoran las condiciones para todos, y esa diferencia se achica, ¿no? El desplome de quienes no aplican el manejo no sucede, sino que al revés, tienden a acercarse a los lotes bien manejados. ¿Qué medidas de manejo evaluamos? Y esto acá tenemos que decirlo y pagamos un poco ese costo de achicar la encuesta, de limitar, digamos, las variables que queríamos estudiar, y es obvio que nos quedamos sin rescatar mucho dato, es obvio. Acá nosotros lo único que evaluamos en esta categoría, de las 5 medidas que pusimos al principio, era nada más que la incidencia de la inseminación artificial y de la IATF. Asumimos, está bien, ingeniero Velasco, asumimos que a través de esas 2 medidas, indirectamente estábamos colectando los datos de la gente que hace un buen manejo y que prioriza la recría en esas vaquillonas porque las está destinando a programas de inseminación y que eso podría, por tabla, darnos la posibilidad de comparar esos lotes con los lotes que no están sometidos a manejo. Bueno, como pueden ver, no nos dio diferencia ninguna que permita decir que hubo una diferencia entre el manejo y los no manejados, ¿no? En azules, el porcentaje de preñez general,
En naranja es el porcentaje de preñez temprana, que básicamente tampoco hay grandes cosas, ¿no? Y no tenemos mucho más que decir de vaquillones de primer entore. Acá. Sí, nos quedaba esa pequeña diferencia. Acá teníamos una diferencia que se repitió en todos los lotes, digamos, y en este caso en todas las condiciones, una pequeña diferencia en favor de la inseminación artificial a celo visto, digamos, o con doble dosis de prostaglandina, que son básicamente lo grueso o el mayor porcentaje de los lotes, con respecto a la IATF, ¿no? Pero estamos hablando, bueno, en este caso de unos 4 puntos de diferencia. Bueno, eso fue vaquillona de primer entore, ese ladrillo no dio más jugo. Esto es vaca fallada, que simplemente lo ponemos y lo mencionamos, es decir, también el 98% de las vacas falladas están en condiciones corporales alta y muy alta, y los porcentajes de preñez muy buenos, pero lo mismo de hoy, ese es el 3.3% del rodeo, prácticamente insignificante, ¿no? Acá entramos en vaquillonas de segundo entore. Acá lo que estamos mostrando es, esto fue el porcentaje de preñez total de la categoría, un 76.6%, es alto, es bueno, y 2 cosas contribuyen a esto. La primera es que quienes tienen discriminada la vaquillona de segundo entore normalmente están aplicando manejo en esa vaquillona. La segunda es que la separación entre quienes no aplican manejo y quienes sí lo hacen también se achica en los años buenos. Es lógico que si el clima ayudó haya resultado más fácil preñar vaquillonas de segundo entore, y hay años malos en que esta diferencia llega a ser de 40 puntos, ¿no? Acá tenemos preñez total, esto es sin manejo, y esto es con manejo. Hay prácticamente 20 puntos de diferencia, lo que les decía, normal en un año bueno, importante por supuesto, y el manejo estamos referidos a la evaluación fundamentalmente del destete, la aplicación de destete temporario, destete precoz, o el diagnóstico de actividad ovárica asociado a uno de esos tratamientos, ¿no? La preñez de punta o de la preñez temprana no hay diferencia prácticamente entre los lotes. Esto también lo observamos casi todos los años. Las lotes que no aplica el manejo, prácticamente la preñez total y la preñez temprana es igual, y los tratamientos que aplicamos empiezan a sacar diferencia en la preñez tardía, que es totalmente lógico, porque si van acompañados, por ejemplo, o son posteriores a un diagnóstico de actividad ovárica, el efecto de esos tratamientos va a ser en el último tercio del periodo de entore, o seguro de la mitad del periodo de entore hacia el final, ¿no? Hasta acá no habíamos encontrado nada distinto a lo que hemos mostrado toda la vida en el taller. De hecho, básicamente los resultados nos sonaban lógicos, ¿no? Esto es lo mismo en segundo entore, pero discriminado por condición corporal. La tendencia es siempre la misma, la preñez aumenta prácticamente que en forma lineal hasta que llegamos a los estados corporales medios altos, que es lo que decía Graciela hoy, un 4 o 4,5 de condición corporal, y después ya no se mueve demasiado, ¿no? A partir de esta condición corporal hacia estratos más altos, la preñez más o menos se mantiene estable. El impacto más importante de las medidas está acá, en esta franja, que además, sistemáticamente lo hemos visto todos los años, lo grueso de la población lo tenemos en la franja de condición corporal donde los tratamientos de amamantamiento surten el mejor efecto. Entonces, lo que tanto habló Guillermo hoy como lo habló Graciela, es decir, ser precavidos, digamos, en qué franja de condiciones corporales estamos aplicando los tratamientos, es muy importante. Y nos va a pasar que en las condiciones altas, de pronto, creo que Santiago lo decía, si hacemos un DAO y tenemos vacas que están ciclando, o incluso estamos viendo preñez, no tiene sentido aplicar una técnica de amamantamiento. Así estemos convencidos, o así la técnica no nos costará nada, ¿verdad? Y lo mismo para las condiciones corporales muy bajas, ¿verdad? Acá tenemos una preñez de un 58%, pero es un estrato. Mis compañeros de grupo dijeron que eran un futbolito y que si yo no explicaba la gente no iba a entender de qué se trataba. Aquí lo único que hacemos es mostrar
asociaciones, porque entre todo ese universo de datos teníamos que empezar, en la estadística descriptiva nos mostraba ciertas cosas que le teníamos que empezar a poner números. Y que en definitiva, esa era la gran deuda que teníamos nosotros, ¿no? Habíamos atiborrado este anfiteatro de vacas durante 20 años y nunca habíamos hecho, o habíamos tratado de aproximarnos desde el punto de vista estadístico a darle un respaldo a esos datos y a darles un sentido. Ustedes saben que yo lo había hecho allá por el 2003, en realidad había montado unas planillas enormes de procesamiento estadístico con una aproximación desde la estadística tradicional, que es la primera parte que muestro acá, y bueno, a instancias también del ingeniero Velasco resolvimos llamarlo a esto, al fin y al cabo, una asociación. El impacto que tenía utilizando esa técnica es prácticamente muy bajo, ¿verdad? Pero lo que podemos decir es que esto es porcentaje de preñez, esto es condición corporal, donde tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, que se corresponden con el bajo, medio, medio alto y alto, ¿verdad? Y lo único que el programa pudo dibujar fue esta línea de tendencias, donde hay una tendencia a preñar más a medida que la condición corporal aumenta. En las gráficas queda mucho más lindo, desde el punto de vista, después de los números, es distinto. Esto es exactamente lo mismo, pero acá lo que hacemos, le di el valor de 1 a los que no habían aplicado manejo y el valor de 2 a los que sí habían aplicado manejo. Concentré también el manejo a los efectos de esta gráfica simplemente para hacernos más fácil, porque si poníamos toda aquella otra batería de variables, en definitiva todas las del manejo todas se habían comportado parecidas, ¿no? La conclusión es exactamente la misma. Podemos decir que hay una línea que muestra una asociación entre el porcentaje de preñez y el nivel de manejo aplicado. Eso además, en esta idea que teníamos de poder asociar todos estos resultados que estábamos obteniendo a lo que era la región del país, a lo que era el impacto que tenía o el vínculo que había entre la geografía y los lotes que estábamos relevando, y teníamos además, como decía Eduardo, el hecho de que en el Uruguay se había partido en dos en enero, y habíamos tenido una zona que había sido muy bien regada, o exuberantemente regada, y otra zona que había seguido padeciendo la sequía. Entonces aquí lo que hicimos fue simplemente mostrar los mapas de INEA, y abajo le pusimos el mapa político del Uruguay con cada seccional. Este es el mes de octubre, donde el Uruguay fue bastante homogéneo, llovió poco al comienzo de la primavera. Acá tienen la escala de colores, que nos resulta mucho más intuitiva, digamos, pero en definitiva si estamos dentro de los colores amarillos estamos con bajas precipitaciones, ¿no? La cosa empieza a mejorar en la gama de los grises y es muy buena lluvia en la gama de los azules, básicamente es eso. Noviembre había sido mejor, había partes del Uruguay que habían sido incluso regadas bastante bien, pero en definitiva seguíamos en una situación bastante homogénea, ¿no? Acá viene diciembre, que diciembre fue seco, todo lo padecimos, es más, los diagnósticos de actividad ovárica, el apuro por los diagnósticos de actividad ovárica en diciembre se dispararon porque había gente que ya empezaba a ver las patas a la sota y empezó a preocuparse por esto. Fíjense que estamos en gama amarilla prácticamente, que no hay registro de lluvia o hay menos de 25 milímetros de lluvia en prácticamente la mayor parte de las seccionales del país. Y hasta acá éramos un país homogéneo, ¿no? Y acá viene enero, que es cuando el país se parte. Entonces tenemos, por ejemplo, estos islotes son de entre 300 y 350 milímetros y estos islotes son entre 50 y 75 milímetros. Teníamos un gran riego en el centro sur y este del país. Acá nos quedaban dos seccionales de rocha con poco riego, que hoy lo hablábamos con Horacio, siguen igual. Es un lugar que creo que le pusieron techo y el agua no le llega. Pero básicamente el sur había tenido precipitaciones muy altas. Entonces dijimos, bueno, deberíamos estar encontrando un vínculo, o debería esto estarse reflejando en los resultados de preñez. Sí, correcto.
simplemente no. no había aclarado al empezar de que una de las cosas que se agregaron no solamente era por departamento, sino más por seccional. Sí. Permitió seguir mucho más la información. Exacto. Y que le iba a pedir que lo aclararan. Perfecto. Ahí lo que hicimos fue, desde septiembre hasta marzo, obtener los datos de lluvia seccional por seccional. Entonces hicimos una tabla de precipitaciones que ocupó desde septiembre hasta marzo. En el promedio, digamos, en la mitad de esta escala, por ejemplo, acá donde Línea nos suministra entre 200 y 250 milímetros, pusimos 225, ¿no? Y entonces acumulamos todos esos datos y los referenciamos de forma tal que en el momento de procesarlo pudiéramos trabajar bastante rápido con esa variable, asociándola a la seccional donde estaban los predios, ¿no? Entonces, esto es febrero y marzo. De marzo, septiembre y marzo al final no los usamos. Los que más usamos fueron diciembre, enero y febrero, que era el trimestre del Entore, era donde estaba lo grueso de los Entores. Y nos encontramos con lo siguiente. Cuando hicimos la división por niveles de lluvia, en definitiva no nos daba una asociación que pudiésemos decir esto quedó partido por la mitad y realmente donde le llovió preñaron y donde no llovió no preñaron nada. Encontrábamos una asociación, había una pequeña insinuación, digamos, pero no era impactante. Entonces lo que hicimos fue dividir las seccionales, que acá tuvimos toda una enorme discusión de qué nombre darle, y resolvimos al final que esta era una capacidad que habíamos desarrollado. Que en definitiva, ¿ahí se escucha? Sí, sí. Era una capacidad que habíamos desarrollado de poder vincular la preñez a los niveles de precipitación. Y además surgía otra discusión que fue muy dura entre nosotros, porque por supuesto esta categorización la habíamos hecho por milímetros, ¿verdad? Entonces en un momento dijimos que hablar sobre milímetros no estaba relacionado a lo que era el promedio anual histórico, sino que podíamos decir, por ejemplo, en este año menos de 175 milímetros de lluvia fue seco y más de 175 milímetros de lluvia fue lluvioso. Y no faltó quien en este grupo acotara con mucha razón que 175 milímetros de lluvia está por encima del promedio del mes de enero. Y que depende del suelo. Y depende de los suelos también. Claro, claro. Entonces, al final lo que optamos es por decir, bueno, tenemos la capacidad de discernir para cada año y para cada mes cuáles son los que les ha llovido regular y a cuáles les ha llovido bien. Y es un término genérico, ¿verdad? Es una clasificación que le hicimos así. En definitiva, lo que nos encontramos es que en las seccionales que había llovido poco, la diferencia en la preñez se explicaba mucho más por el nivel de manejo que hubiesen empleado que por la cantidad de lluvia que les había caído. Lo que quiere decir es esto, que incluso en las seccionales que llovieron poco, los destetes temporarios, por ejemplo, preñaron un poco menos que en las que les había llovido bien, pero tampoco la lluvia era el punto de corte, ¿verdad? De hecho, en definitiva, en las seccionales que había llovido poco, el porcentaje de preñez de los que habían aplicado manejo todos juntos era de un 81 o un 82% en comparación con un 66% de los que no habían hecho nada. Y en los lugares donde había llovido más, obvio, los que no habían aplicado manejo habían mejorado un poco, unos puntos, su porcentaje de preñez, pero no habían alcanzado a quienes habían hecho manejo. De hecho, había entre 15 y 10 puntos de diferencia. Se achicaba la diferencia, como pasa todos los años cuando el año va bueno, que sería un poco, esto permitiría ser como una especie de submuestra de los años buenos, y esto es una pequeña representación o una submuestra de los años malos. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué es que la lluvia de enero no nos está mostrando esa diferencia tan marcada como habíamos esperado? Entonces hicimos lo siguiente. Acá lo que hicimos fue calcular el promedio de las lluvias del trimestre del Entore, es decir, diciembre, enero y febrero, y lo que nos encontramos era que el 70% de las seccionales del país estaban agrupadas en un rango de lluvia que era de 29 milímetros. Quiere decir que, en definitiva, si bien en enero, lo que había sido distinto había sido el momento del riego. En enero les había caído mucha agua a unos, que les cayó a otros en febrero.
y en definitiva queríamos saber si éramos capaces de ver si el impacto del manejo asociado al momento del riego iba a estar marcando diferencias en la preñez. Lo que quiero decir es que, en definitiva, la cantidad de agua que les había caído al Uruguay había sido bastante parecida en el trimestre, ¿no? Lo que había sido desfasada en el tiempo. Bueno, todo eso obviamente ya era, digamos, un universo de datos complejos, abundantes, entreverados. Ya habíamos desgastado todos los caminos de procesamiento más lineales que conocíamos, y esto exigía sacudir los datos de otra manera, ¿no? Entonces resolvimos abordarlo desde el punto de vista de la ciencia de datos, es decir, de poder manejar esa cantidad de datos en una forma económica, práctica, rápida, que involucrara poco recurso. Teníamos de marzo hasta hoy para hacerlo, y a su vez, ya que estábamos ahí, ¿por qué no ir por un modelo predictivo, verdad? Y este camino era obvio que nos llevaba a la ciencia de datos. Y la ciencia de datos terminaba apareciendo en este momento de los 20 años del taller. Nosotros teníamos la obsesión por haberlo hecho antes, pero en definitiva capaz que no contábamos con las herramientas, y es probable que la estadística tradicional nos metiera en un embrollo tremendo que nos iba a ser muy difícil resolverla, y además iba a requerir mucho insumo y mucha capacitación. La ciencia de datos, en definitiva, en este caso está... es, por supuesto, basada en la inteligencia artificial, en este caso en una rama de la inteligencia artificial que la veníamos manejando, es decir, era algo en lo que nos sentíamos relativamente cómodos, en la utilización de los algoritmos de análisis también, en el tipo de algoritmo de análisis que íbamos a utilizar también, y estábamos seguros que a partir de ahí podíamos elaborar modelos predictivos para la cría en Uruguay y para la cría con visión país, para todo el país. Y en definitiva, lo que teníamos era eso, era un universo de datos que, según como lo agrupáramos y los viésemos, los datos nos parecían algo. Por ejemplo, acá es condición corporal, y acá es preñez. Incluso las pelotitas, cuando son más amarillas, son los rodeos que están más preñados, y cuando son bordeaux son los rodeos que están menos preñados. Y según como fuésemos alineando esos datos, nos iban mostrando cosas, ¿verdad? De alguna manera, a ese bolsón de datos nosotros ya le estábamos tirando vectores, que eran las variables que habíamos resuelto encuestar, que de alguna manera lo estaban dividiendo. Ahí lo vamos rotando, y acá lo que tenemos es manejo, esto es ausencia de manejo, y esto es presencia de manejo, y nos resultaba lo mismo. Aquellos lotes que estaban siendo sometidos a manejos estaban más agrupaditos hacia los estados altos de preñez, y los otros se desparramaban. Incluso estos son los que se defondan y empiezan a perder las cuentas, ¿no? A estos son los que se les rompe el rosario y se le caen las cuentitas a los años malos. Y en definitiva, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, lo que íbamos a hacer era esto, lo que tenía que hacer el algoritmo, lo que tenía que resolver la utilización de la ciencia de datos, era tirar planos de forma tal que iba a ir aislando cada punto hasta que nosotros lográbamos terminar con algo así, como yo digo, una especie de blanco. Es como jugar al blanco, ¿no? Es decir, debe ser un algoritmo capaz de separar un dato de tal manera que se quede con la predicción del punto individual donde está cada rodeo. Y que nos dé a nosotros la posibilidad de dejar un halo de cercanía, digamos, como si fuera un blanco, ¿no? Y ese modelo va a tener la capacidad primero de caer adentro del blanco, y después de tratar de caer lo más cerca del centro posible, ¿no? Y lo corrimos, y estos fueron los resultados. No corrimos uno, corrimos quizás 15 modelos, donde fuimos probando variables, asociaciones, caminos que habíamos hecho recorrer a los datos, filtros que le fuimos poniendo, que los fuimos haciendo más rectos o más sinuosos según como los quisiésemos comparar. Podría describirle un poco todo lo que hicimos, pero dicen mis compañeros que aburre más todavía de lo que explica. Pero lo básico es, por ejemplo, esto es por predios, esto es comparando predios, y esto es vacas multíparas. Entonces corrimos un modelo involucrando 3 variables, que era el manejo, condición corporal y precipitación promedio, y teníamos una precisión de un 92%. Esto quiere decir que 8 de cada 10 veces el modelo es capaz de dar un dato correcto, y
queda a 11 puntos de preñez de diferencia. Esto quiere decir que aquel círculo, es decir, lo que queda, lo cerca del centro del blanco que queda, son 11 puntos de preñez. Un 80% acá, ¿se acuerdan cuando las notas en facultad eran de 1 al 12? Yo decía, esto es un 10, o sea, es un gancho, está bien, da para festejar, pero uno dice, podría haber llegado un poquitito más, ¿no? Probamos con 4 variables, acá lo que involucramos era, queríamos recoger ese efecto, ver si en realidad lográbamos recoger el efecto del momento del riego, es decir, sabíamos que había llovido lo mismo, pero había sido distinto en el momento del verano que habían caído, entonces introducimos las dos variables, ¿verdad? Las precipitaciones de enero por un lado, la precipitación promedio por otro, el manejo y la condición corporal. Todo el jugo que le íbamos a sacar a esto iba a partir de los datos que habíamos levantado. Acá lo mismo, una precisión del 90% prácticamente, se comportaba muy parecido al anterior. Y el tercero también, ¿no? Acá es lo mismo, pero en vaquillones de segundo entore, que mejora. Esto mejora porque en realidad las vaquillones de segundo entore ya se estiran más, las diferencias son más marcadas. Entonces, al modelo se le empieza a hacer un poco más fácil. En realidad se le empieza a hacer más fácil porque los datos que le estamos presentando están más separados unos de otros, ¿no? Bien, 83% con 10 puntos de preñez. Entonces dijimos, a los datos los habíamos hecho recorrer 2 caminos, ¿se acuerdan? Los habíamos hecho recorrer como rodeo, como predio, como establecimiento, y los habíamos hecho recorrer como seccionales. Entonces habíamos calculado el porcentaje de preñez por seccional, el nivel de manejo por seccional, y a eso le habíamos hecho una media ponderada. Y nos dio esto. Involucramos 4 variables, las mismas 4 variables, y la precisión levantó a un 90% y el error cayó a 7,5 puntos. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que nosotros tenemos la posibilidad de, a partir de 5 variables, de los datos de 5 variables, inferir cuál puede ser el porcentaje de preñez. Acá hay una frase interesantísima que surgió ayer también, que es la importancia de los datos íntegros. Normalmente a esto se le dice calidad de datos y resolvimos que calidad no era lo que lo definía, ¿no? Sino que el hecho de decir cuanto más conscientes seamos y más prolijos seamos en la recolección de los datos, cuando más exquisitos sean los datos con los que alimentamos el sistema va a responder mucho mejor. Hay una frase de un profesor nuestro de tecnología de la carne, el doctor García Vidal, que decía, ningún proceso industrial mejora la materia prima de la que se parte. Bueno, esto básicamente es lo mismo, ¿no? Es decir, cuanto mejores datos tengamos, mejor va a resultar el modelo y más fácil se le van a hacer las cosas. Así que, como grandes conclusiones de esto, es posible a partir de un análisis predecir el desempeño reproductivo del rodeo siempre y cuando se disponga de datos sistematizados. La sistematización de la recolección masiva de datos es una tarea que demanda organización, compromiso y rigor. Y esto corre para todos, ¿no? El fruto de ese esfuerzo será la consolidación de la base de datos, permitiendo mejorar la capacidad predictiva y la gestión de los sistemas criadores. Quienes alimentan ese sistema son quienes se ven beneficiados. Y creíamos que la mejor frase que lo resume es la siguiente: se refuerza con el aumento de la participación a la vez que expande sus beneficios, ¿verdad? Ese es el concepto. Cuanto mejor datos les demos, más cantidad y mejor datos les demos, más se va a reforzar. Y cuanto más fuerte sea, mejor van a ser las predicciones. Recibe para dar. Esta es en definitiva el mensaje, y este es el mensaje nuestro como grupo también, ¿no? El hecho de haberlo hecho en forma altruista, digamos, desprendida, desinteresada durante todos estos años. Y bueno, y que era un debe que teníamos. Y bueno, ahora viene la parte de la charla que son el porcentaje de preñez. El porcentaje de preñez nacional fue 80%, ahí está discriminado por departamento. El departamento que estuvo más bajo fue Artigas, que era obvio, era lo que nosotros les decíamos, se alcanzaba a rastrear eso, pero tampoco era una cosa impactante, ¿no? Aquí están las cantidades de animales encuestadas por cada departamento. Acá lo mismo en categoría, 87% de preñez en vaquillonas, 76% en vaquillones secundentores, 77% de preñez en vaca parida y bueno, 90% de preñez en vaca fallada, que es anecdótico, ¿no?
Y la última placa. Este es el resultado general. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. Buenas tardes. Agradecerles a los colegas tanto la recolección de datos como la presentación. Y bueno, queda el insumo, quedo pensando yo, de qué más datos se puede aportar al modelo, ¿no? Estamos de acuerdo que se puede ahondar muchas cosas que no se, capaz que no se puede hacer por la complejidad de la recolección de datos. Lo primero que se me viene a la mente es condición corporal previo, no al momento de... ¿No? Digo, es un insumo para pensar. Bueno, digo, no, vamos a hablar de eso. por eso, digo, si se va a tratar más adelante, bueno, vamos a hablar de eso. Surge un montón de cosas que estaría muy bueno para sumar. Sí, perfecto. Te agradezco porque me apuré por terminar. Ah, bueno. Vamos a hablar de eso. Entonces. No, Gracias. a ver, ahora empezamos a hablar de ideas, ¿no? Es decir, como decía el doctor Acuña hoy, de generar hechos. En la idea nuestra hay dos cosas importantes acá, al plantearlo así. La primera es que desaparecen los individualismos o no diría los protagonismos, pero sí el sesgo que el taller ha tenido frente a la participación personal de nosotros, y que esto se transforme más en una plataforma de información en la que se pueda volcar y dar y recibir, ¿verdad? Eso va acompañado de la página web. Entonces el camino que llevamos es justamente ese, generar una plataforma que podamos alimentar todos y que todos nos podamos nutrir de ahí. Las posibilidades que estás planteando son infinitas, al punto que podríamos hacerla customizable, que cada técnico, productor o veterinario, quien sea, elija qué variables quiere controlar y alimentar desde ahí la base de datos. Este primer modelo, que en definitiva lo hicimos en 3 meses, ya tenía la capacidad, digamos, la plastia, digamos, de absorber 12 variables. De hecho, por ejemplo, DAO asociado a DT y DAO asociado a DP surgió después de los datos que venían, ¿no? Y le habíamos dejado una capacidad potencial de procesar 12 variables. Pero la podemos expandir a las variables que se nos ocurran. Entonces podríamos hacer que cada quien tenga su usuario, entre ahí y diga qué variables quiere estar alimentando y qué variables quiere controlar. Por ejemplo, el doctor de Nava tiene variables excelentes que están asociadas no solamente a esta parte de preñez, sino a la eficiencia de la cría, de la utilización, de la eficiencia de los vientres que están presentes en el establecimiento, que lo planteó acá durante años. Y que sería fantástico poder involucrar ese tipo de índices también, ¿verdad? La discusión que hemos tenido es qué volumen de datos precisamos para que eso se expanda al resto o no, o quede simplemente en el usuario personal. Bueno, será una cuestión de límite de números que tenemos que definir. Todo eso se puede hacer, pero hay más. Nosotros tenemos que anticiparnos o simplemente ayornearnos y ir viendo qué son las cosas que están sucediendo y de qué manera podemos recoger información. Y hoy tenemos otra cantidad de fuentes de información que no necesariamente pasan por el componente humano. En Uruguay debe haber por lo menos 5 equipos hoy que están trabajando en el desarrollo de sensores para utilización en vacas. Hay un par de equipos y voy a nombrar uno que es un equipo de gente joven, emprendedora, que está radicada en Melo, que es Chevaca, que están desarrollando sistemas de sensores para utilizar en animales. Entre otras cosas, por ejemplo, ahora humildemente estoy colaborando en la parte del desarrollo de sensores para poner en ovejas, esto es un paréntesis, para el rastreo del impacto de jaurías y las alertas frente a ataques de perros. Dentro de ese mismo proyecto hay uno de punto de concentración de vacas y coincidentes con tratamientos de garrapata y esparción de animales sin tratamiento de garrapata, para dar una mano en el tema garrapata. Y bueno, y muchos de ustedes saben que también trabajé y desarrollé un sistema que era el control de
reproductivo, es decir, un monitoreo de la monta en tiempo real, que eran sensores que iban puestos en las vacas y en los toros, y que los toros iban informando a qué vaca montaban, si habían dado la eyaculación o no, y qué toro lo había hecho, y es un poco, iba englobado en la idea de hacer en realidad estábamos haciendo una prueba de capacidad de servicio en tiempo real. Y ese proyecto estuvo unos años medio frenado, ahora lo compró una empresa argentina israelí y lo están desarrollando, y nosotros podemos generar una plataforma que se alimente de todos esos datos directamente de los sensores. Y ese quizás sea un objetivo que tengamos que tener. Ustedes pueden perfectamente pensar, ¿cómo se va a parar este tipo ahí? Nos va a decir que la alimentación de la base de datos va a ser por sensores. Lo que yo les puedo decir hoy es que hace 20 años nos paramos aquí y la mayor parte de la gente no hacía diagnóstico de gestación. Entonces, lo que me dicen 20 años es que quizás debemos prever algunas cosas y si nosotros somos impulsores de eso, quizás generemos esos cambios. Y además nosotros, si hacemos eso, estamos generando círculos virtuosos de formación de gente y de participación de gente jóvenes en los sectores ganaderos, y estamos sacando un sector relegado como es la cría, básicamente hasta con un preconcepto marginal comparado con las vedettes de las actividades en el campo, que estaría utilizando tecnología de punta. Todo eso lo podemos hacer. Y podemos perfectamente tener integrada esa plataforma a ese tipo de alimentación de datos. Así que lo que acabas de plantear me parece totalmente razonable. Gracias, Emilio. La verdad, las felicitaciones a vos en particular y al grupo, porque fantástico. Voy a hacer una pregunta media estúpida, perdón por el término. ¿Discriminaron o tenés el dato en el global de las vacas? ¿Cuántos fueron las preñeces por Entore, cuántas por IATF y cuántas por prostaglandina doble dosis o lo que fuera? ¿O está muy mezclado eso? No, está totalmente separado, no lo tengo acá, pero te lo paso. Sí. Bueno, tenemos lugar para una pregunta más. Bueno, si no, un aplauso nuevamente. Y ahora, Graciela, te pido que... Les voy a pedir que se queden sentaditos acá, que se queden acá, a los integrantes del taller. Sí. ¿Volvemos? Sí. Esto estaba todo planificado. Hola. Bueno, vamos a como antes de irnos al corte algo que venimos pensando y hemos venido haciendo a lo largo de tantos años, y es agradecerle a todo el equipo y reconociendo el gran aporte que han hecho todos y cada uno de ustedes a lo largo de estos años. Así que en principio voy a llamar para hacer un reconocimiento a dos socios fundadores de este taller, pero que además son actualmente activos, 20 años sin parar, no solamente dando datos y discutiendo, sino abriéndonos la cabeza y haciéndonos pensar mucho. Así que les pido al doctor Santiago Bordaberry y Emilio Machado un aplauso. Están identificadas las cajitas, por eso Bien, además hay técnicos que además de hacernos pensar mucho, le ponen un toque de simpatía, humor y nos hace más fácil el trabajo. Y entonces acá quiero hacer un reconocimiento muy especial a el doctor Pablo Nieto, a Gustavo Saco, el Tiki, y a Pablo Mariño.
Se fueron equivocados. Bien. Bueno, por suerte este taller también tiene un componente afectivo y humano muy importante. Y una de las cosas que hemos logrado es poder trascender en generaciones. Así que le voy a pedir que pase al frente a Diego Teixeira y que le pueda entregar a Eduardo Teixeira, a Lauro Artía, al Centro Médico Veterinario de 33 y a Guillermo de Nava, por favor, que colaboraste con nosotros muchos años. Adelante. El Centro Médico, no sé, el de 33. José de los Ferrari. Vamos, corazón, vamos. Bueno, el equipo es muy amplio, pero en estos momentos le voy a pedir a Georget que pase a entregarle nuestro reconocimiento a quien colaboró, no los 20, pero 18, y que amalgamó este grupo. Así que, mi amigo, arriba, Velasco. Bien, y por último, y les prometo que ya los liberamos para el café, y hay dos compañeros, amigos, que participaron desde el primer día y que son realmente un baluarte y un espaldarazo cada vez que tenemos que pensar, que tenemos dudas, que nos ponemos un poco más frágiles. Siempre tienen una palabra de apoyo para el equipo, porque acá lo importante es el equipo. Así que le voy a pedir a Tachi que le entregue nuestro reconocimiento al doctor Gabriel García Pintos y Norberto Paiva. Gracias, Tachi. ¿Querés unas palabras? ¿Querés unas palabras? No, bien. Bueno, ahora sí, vamos a tomar un café. Nos quedan 2 charlas espectaculares para la tarde. Perdón. Sí, el equipo... Acá, vení, Graciela. No, acá. Perdón, dame, vení. No te lo voy a mostrar todavía, pero es un cuadro, ¿no?, de un pintor que se llama Fernando Ferreira, que lo ayudó mucho un amigo tuyo, como un amigo nuestro, que fue el Nacho, que le dio esos guiños, que vas a ver y vas a disfrutar este cuadro de lo que eres tú, como investigadora, como amiga, como madre, y ese eterno amor que tenés por las vacas de cría. Y me voy a tomar la licencia de contarles algo que yo creo que acá pocos saben de esa historia, de cómo empezó la historia del taller. Nos remontamos y por suerte hay tenemos algunos venimos quedando de la época del 90, otros ya no están, pero cuando se inicia el INAH, el INAH recibe un sistema de trabajo que era muy interesante, que eran grupos de trabajo, que agrupaban a todos los sectores productivos, de la región, de los 5 departamentos de la región. Y esos grupos de trabajo definieron las bases de trabajo para el INAH, estamos hablando del año 90. Cometieron el error, nuestro querido Carloma,
de decir que el objetivo para Línea 33 iba a ser arroz e invernada. Pero habíamos demasiados ganaderos, demasiada gente afectada a la cría, y se le propuso que Línea 33 debería trabajar también en la cría. Y Carloma, muy lúcido, decidió dos cosas, y Óscar Bonilla está ahí: comprar un campo para la cría y contratar un técnico para la cría. Entonces llamó a concurso, y en el año 91 Graciela Quintán cae en 33. Y era muy nuevita y rebelde. Venía de su tesis de graduación de Óscar Berro, de Gonzalo González, Dran Pascua. Y ahí la conocimos a Graciela trabajando en control de amamantamiento. Miren ustedes, 30 años lleva el tema. Ahí trabajó, recibió un regalo muy grande en esa fecha, enseguida que empezó a trabajar. Uno que la pusieron a cargo del campo de Palo Pique, y el segundo fue el rodeo de cría Hereford de Estanzuela con Van Martín. Las adoradas vacas Hereford con que Graciela empezó a trabajar. Pasaron los años, Graciela se graduó, hizo posgrado, ustedes ya saben la historia. Y en el país pasó algo interesante en la década del principio del 2000. Hubo un proyecto del Ministerio de Ganadería con el BID que se llamaba Proyecto Ganadero, en el cual se formaron operadoras a nivel del país para promover la cría. Esos operadores teníamos productores a cargo, y yo formé con un querido amigo, Arnoldo Mació, el papá de Nico y Nacho. Entonces, en la casa de Graciela se formaron verdaderos centros de discusión de la cría. Éramos muchos los técnicos agrónomos veterinarios que trabajamos en la casa de Graciela, y un día Graciela dice: pero ustedes están hablando de datos que nadie los tiene, nadie los maneja, nadie los evalúa. Y bueno, entonces hacelos tú. Sí, pero ¿cómo? Bueno, no sé, pero es para pensarlo, para juntarlo, para analizarlo, para discutirlo. Ella llamó a un amigo en común, a Gabriel, y ahí fue surgiendo la idea, ¿verdad, Graciela? Ahí fue surgiendo la idea, a quién invitamos, a cómo se armó el taller. Y bueno, ese fue el principio, y yo creo que fue el leitmotiv de este taller, que hoy está cumpliendo 20 años con una hermosa historia. Y ojo, ella quiso aflojarle la rienda y los compañeros no le permitieron. Vamos, vamos,